Continuamos con el tema redes colectoras de líquido cloacal y en este video veremos la verificación de autolimpieza. El objeto fundamental de una red colectora es transportar los líquidos cloacales con las sustancias que la componen lo más rápidamente posible a su destino final. En el líquido cloacal se encuentran gran cantidad de sustancias, recuerden que la mayor parte es agua, y otras sustancias que se encuentran algunas solubilizadas y una gran parte no, lo que constituyen sólidos de características diversas en cuanto a su composición, forma, tamaño, peso específico, los cuales son arrastrados por la corriente o en caso contrario sedimentan. En un diseño de una red colectora de líquido cloacal, no solo debe considerarse el caudal de diseño para el dimensionamiento hidráulico de los colectores, sino también se debe prever el arrastre de sólidos. Cuando no pueden eliminarse estos por completos, se debe recurrir a tareas de limpieza y mantenimiento. Un colector cloacal tiene que cumplir dos funciones principales. Tener capacidad para poder conducir el caudal pico para el cual fue diseñado. Y transportar los sólidos suspendidos en forma de evitar sedimentos en la cañería, lo que generarían problemas de obstrucción y generación de olores, dado que la naturaleza del líquido cloacal da lugar a procesos de transformaciones biológicas del mismo, atribuible a la presencia de microorganismos y la acción que esto genera, que van a dar por resultado el desprendimiento de gases sumamente agresivos desde el punto de vista del ataque corrosivo, que pueden llegar hasta afectar las instalaciones y las tuberías, e incluso de concentrarse por defectos de diseño que pueden originar accidentes graves. He aquí siempre la importancia de que los componentes del líquido cloacal no se depositen en la solera de la cañería y de inicio a un proceso de transformación dentro de las cañerías, lugar que no debe producirse esa transformación del líquido cloacal. Por eso, uno de los objetivos de la red colectora es arrastrar el material sólido, minimizando la posibilidad de que el mismo pueda sedimentar y generar problemas de obstrucción y generación de olores. En las clases anteriores vimos cómo trazar una red colectora respetando distintos parámetros para su trazado. Establecieron pendientes mínimas en base a respetar velocidades de autolimpieza. La velocidad de autolimpieza se define como la mínima velocidad en cañería que permite el arrastre de partículas en general que posee el líquido cloacal, produciendo de esta forma la limpieza de la cañería. Se considera una velocidad de autolimpieza una velocidad de 0,6 metros por segundo, considerándolo al escurrimiento a sección directa. Antiguamente las normativas hablaban de velocidad de autolimpieza, pero en los últimos años se ha impuesto el concepto de fuerza tractriz. El esfuerzo atractivo es una tensión tangencial desarrollada por el líquido en movimiento sobre la superficie de contacto. Puede determinarse, si observan la figura, distribuyendo la fuerza Ft. La fuerza Ft, que es la componente tangencial del peso sobre la superficie de contacto. Esta componente Ft es debido al peso del volumen delimitado y que ustedes pueden ver en la figura. Este peso es directamente proporcional
proporcional al producto del peso específico del líquido cloacal por el volumen, donde el peso específico presenta variaciones despreciables, por lo tanto su valor se adopta para la verificación de autolimpieza igual al correspondiente para agua limpia. Tengan presente que el líquido cloacal contiene, aparte de agua, otras sustancias de origen orgánico e inorgánico y de acuerdo a la composición del líquido cloacal, el peso específico puede sufrir variaciones. La componente del peso en la dirección del escurrimiento, la componente Ft, es la proyección del peso en la dirección del escurrimiento. El esfuerzo tractivo puede determinarse distribuyendo la fuerza Ft sobre la superficie lateral que el mismo ocupa. El esfuerzo tractivo sale de plantear la relación entre la componente tangencial del peso sobre la superficie lateral. La componente tangencial del peso está dado por el producto del peso específico, por el volumen, por el seno del ángulo alfa. La superficie lateral está dado por el perímetro mojado por delta L. La relación sección mojada sobre perímetros mojado nos da el radio hidráulico. También considerando que por ser alfa un valor muy pequeño, podemos aceptar que el seno del ángulo alfa es igual a la tangente de alfa igual a la pendiente I. Consecuentemente, la fuerza tractriz es directamente proporcional al producto del peso específico por el radio hidráulico por la pendiente. Esta tensión tangencial o fuerza tractriz producida por el peso propio del líquido sobre la superficie lateral de las paredes de la cañería es la que va a producir el arrastre de los sólidos contenido en el fluido, generando de este modo la autolimpieza de cañería. Pero ¿a partir de cuándo se considera que vamos a tener una autolimpieza? Bueno, vamos a tener esa autolimpieza cuando el esfuerzo tractivo o la fuerza tractriz alcance un valor de 0,10 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Cuando se alcanza este valor de tensión, se inicia el movimiento de partículas sólidas de un cierto tamaño y peso específico, lo que va a asegurar que los sólidos depositados puedan ser puestos en movimiento y arrastrados por el escurrimiento, produciendo la autolimpieza de la cañería. Este es un concepto similar al de velocidad mínima de autolimpieza. ¿Qué vamos a considerar en nuestro diseño y cálculo de red colectora para nuestros trabajos prácticos? Nosotros vamos a considerar, para realizar la verificación de autolimpieza, esta se realiza para los caudales al inicio del periodo de diseño. Este se denomina QL0 y se define como el caudal mínimo de autolimpieza y corresponde al máximo horario del día de caudal mínimo diario del año inicial del periodo de diseño. Este caudal se calcula empleando la expresión que ustedes pueden ver acá y todos los términos que conforman esa expresión ya son conocidos por ustedes. El caudal máximo horario durante el día de menor consumo y se define como caudal mínimo de autolimpieza. Con ese caudal van a realizar la verificación de autolimpieza en su trabajo práctico número 4. Para ir concluyendo, el vuelco del líquido cloacal domiciliario a la red cloacal no es continuo. Consecuentemente, el porcentaje
del llenado de la cañería va a variar con el momento del día y la época del año. Además, tengan presente que en el líquido cloacal hay un transporte de elementos sólidos que tienen origen orgánico y origen mineral, y entonces es necesario ejercer una fuerza de arrastre para evitar que esos sólidos sedimenten y obstruyan la tubería. En zonas planas y de baja densidad poblacional, suele no ser suficiente la fuerza de arrastre. Suele no ser suficiente esta fuerza de arrastre porque una baja densidad poblacional va a tener una baja generación de caudal, sumado a la poca pendiente que se les puede dar a los colectores. Entonces, acá en estos casos va a resultar siempre necesaria la desobstrucción periódica para que la red colectora funcione correctamente y para lo cual fue diseñada.